Bienvenidos, les habla el pastor José Alonso y continuamos con el estudio de 2 de Timoteo 3:16. Hoy es el segundo programa de la serie acerca de la Biblia y les invitamos a ver la primera emisión una vez terminado el programa de hoy. La palabra de Dios nos dice en este versículo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En el programa anterior concluimos que la Biblia tiene su origen en Dios y por lo tanto es perfecta, libre de error y la única autoridad para la vida y la piedad. Esto es lo que se conoce como la inspiración y la inerrancia de la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar en el contenido de la Biblia. El versículo inicia definiendo el contenido de lo que fue inspirado por Dios. La expresión en griego es pasa grafé, o sea, toda la escritura. La pregunta es, ¿a qué se refiere la palabra grafé o escritura? ¿A una parte de la Biblia? ¿A solo el Antiguo Testamento? Que por cierto, era lo único a lo que tenía acceso Timoteo en ese momento de la historia, cuando aún no se había completado el Nuevo Testamento. ¿O de pronto se refiere grafé al Antiguo Testamento y a algunas epístolas que ya estaban en circulación en el momento en que Dios inspira este texto de las Escrituras? Otras personas interpretan erróneamente esta frase como si dijera que toda la escritura inspirada por Dios es útil, como queriendo decir que hay partes que no son inspiradas, pero las que son inspiradas pues son útiles. Pero en el programa anterior ya habíamos definido que la traducción más precisa es que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, las teorías que dicen que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no, o que solamente las porciones que tienen que ver con la fe son inspiradas y el resto no, definitivamente son teorías que no concuerdan con lo que la misma Biblia declara de sí misma. Vamos de regreso a la Biblia y veamos cómo se usa la palabra grafé en el Nuevo Testamento. Esta es la raíz griega de la palabra grafía, que en español significa descripción, tratado, escritura o representación gráfica. En Lucas 24:27 dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Aquí Jesús les expone lo que el Antiguo Testamento habla de él a los 2 discípulos camino a Emaús el día de la resurrección. La palabra grafé es usada aquí para todo el Antiguo Testamento. En Lucas 4:21 también se usa la palabra grafé, pero aquí hace referencia a un pasaje específico en el Antiguo Testamento. Dice el versículo: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús estaba leyendo Isaías 61 en la sinagoga y la llama escritura y se estaba cumpliendo con él en ese momento. En 1 Timoteo 5:18 escribe el apóstol Pablo: porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, que es Antiguo Testamento, y el obrero es digno de su salario, que está en el Nuevo Testamento. Resulta que la palabra grafé aquí hace referencia a Deuteronomio 25:4 en la primera parte y a Lucas 17 en la segunda. Lo que significa que Pablo, inspirado por Dios, ratifica que el Antiguo Testamento es escritura divina, pero Lucas 17 también. Así que aquí se añade el Evangelio de Lucas a lo que se considera parte de la Biblia. El apóstol Pedro también usa el término grafé para declarar cómo parte de lo que Dios inspiró incluye las epístolas de Pablo. Pedro las iguala al resto de las escrituras diciendo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Vemos que el Nuevo Testamento usa este término grafé para describir el Antiguo Testamento, el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, aún dejando la puerta abierta para las demás escrituras que fueran inspiradas por Dios. Por lo tanto, cuando 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia a todo lo que Dios inspiraría y sería reconocido como proveniente de la boca de Dios por la comunidad de fe en el contexto original. Esto quiere decir que el contenido de la Biblia son los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros inspirados por Dios. Esto es lo que se conoce como la inspiración plenaria. La palabra de Dios plena es inspirada.
Pablo desarrolla en Gálatas 3:16 un argumento teológico basado en el uso del singular en lugar de usar el plural para la palabra descendencia traída de Génesis 17:7. Esta diminuta diferencia entre un singular y un plural determina que la profecía es acerca de Cristo. Cada palabra en la Biblia ha sido inspirada por Dios. Esto es lo que se conoce como la inspiración verbal de la Biblia. Cada una de las palabras en los manuscritos originales son libres de error, autoritativas y provenientes de Dios mismo. Esta inspiración no es conceptual, en donde las ideas son inspiradas pero las palabras no. Cada palabra y toda palabra fueron inspiradas por Dios. Esta es razón suficiente para permitirle a la Biblia ser nuestra guía y máxima autoridad sobre nuestra vida. Léanla, estúdienla, memorícenla, medítenla y aplíquenla en sus vidas. Los invitamos a que compartan nuestros videos con sus amigos y familiares y también les extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube haciendo clic ahora mismo en el botón suscríbete para tener acceso a todos nuestros videos. Recuerden que todos los miércoles emitimos series de programas donde hacemos la exposición de versículos bíblicos a partir de los idiomas originales. Y los viernes respondemos preguntas de nuestra audiencia. Suscríbanse ahora mismo haciendo clic en el botón rojo de suscríbete. Dios les bendiga.